Cuando terminó el Reich, la segunda división blindada del general Leclerc confiscó una parte del parque automovilístico de Hitler en su residencia de Berchtesgaden. Entre el botín de guerra se encontraba el famoso Mercedes 770K. El general Leclerc le ofreció el modelo ceremonial a su compañero de armas, el general de Gaulle. El liberador de Francia lo utilizó solo una vez, el 13 de junio de 1948, durante una visita a Nevers, en homenaje al general Leclerc. De Gaulle prefería utilizar el Citroën tracción. Uno de ellos se conserva en el monumento al general Charles de Gaulle en Colombelles-les-Églises. Mathieu Yaya, historiador y conservador del museo, nos lleva a recorrer los vehículos del liberador francés. El tracción es un vehículo que el general de Gaulle utilizó en la época de la liberación de Francia, entre 1945 y 1946, de hecho, hasta que renunció al gobierno provisional de la República Francesa. Este fue el coche que le acompañó durante sus 12 años en el desierto. El tracción, el modelo líder del fabricante francés, se lanzó en 1934. Se convirtió en el coche de los mafiosos de la Tercera República, de la Gestapo y de la Resistencia. Se le conocía por su agarre en carretera y su tecnología revolucionaria. Fue la primera vez que se colocó el motor en la parte delantera en un coche de producción en serie. La tracción en las ruedas delanteras proporcionaba comodidad y seguridad. Acompañó a Charles de Gaulle de 1946 a 1958. Estaba en este coche cuando el presidente de la República le llamó para que volviera al poder. Entró con él al patio del Elíseo, unas semanas más tarde como presidente del Consejo. Este es el coche que realmente representa su regreso al poder en 1958. A partir de ese momento, era de esperar que el general de Gaulle favoreciera el cambio de modelo cuando dejó de fabricarse el tracción por el famoso DS. Creo que una de las primeras medidas que tomó a los pocos días, cuando llegó en 1958, fue pedir coches DS. El DS-19, para ser exactos, acompañó al general durante toda su vida. Este es el último DS, el que usó desde 1962 hasta que se fue del Elíseo en el 69. Actualmente pertenece a Michel Offray, que colecciona los recuerdos de Gaulle. La primera vez que vi el coche fue en 1979, porque lo compró un amigo que ya era mayor. Decidió venderlo y pude comprarlo en el 92. El DS-19 se empezó a fabricar en 1955 en París, en la fábrica Citroën en el Quai de Javel. Lo diseñó Flaminio Bertoni, el mejor diseñador de coches de la época. Él creó las formas del 2 caballos y del tracción avant. El DS fue el modelo estrella de la marca durante 20 años. Se vendieron más de 1.400.000 coches. Con su línea inusual y sus innovaciones técnicas, el DS se convirtió en la marca de opulencia y crecimiento de los 30 gloriosos. Cuando salió, la gente pensó que era futurista, incluso alienígena. Lo bautizaron la rana, por la forma del capó. No se parecía a los modelos anteriores. Entonces los coches eran muy cuadrados y el tracción era un poco diferente, con sus guardabarros prominentes. Aquí todo estaba redondeado. El guardabarros estaba cerrado. La gente lo encontraba muy peculiar. Al principio incluso desconfiaban, pero aún así tuvo mucho éxito desde el principio. Fue muy caótico porque al final del primer día del Salón de París se habían pedido 7.500 coches. El DS sedujo a todo el mundo y marcó un punto de inflexión en la tecnología. La verdadera revolución técnica del DS fue el servosistema hidráulico. Permite que todo un sistema de equipamiento funcione de una manera nueva y mucho más eficiente. Afecta al frenado, a los amortiguadores y a la dirección asistida, que ya empezaba a aparecer en los coches. Frenos hidráulicos, dirección hidráulica y, lo más destacable, suspensión hidráulica. Sustituyó a los muelles habituales. Un líquido mineral verde circula por el coche. Se contiene en 5 esferas. Una esfera es para el depósito de gasolina. Las otras 4 están conectadas a las ruedas, donde se mezcla con nitrógeno líquido.
Cuando el coche se encuentra con un obstáculo, por ejemplo un bache, las ruedas comprimen el gas con un pistón. El gas absorbe el impacto de forma más eficaz que un muelle y el coche permanece horizontal. Esto es una demostración con el coche del general de Gaulle. Giro el volante con solo 2 dedos. Es fácil. Llegamos a una zona con algunos baches. El coche va muy bien para tener 60 años. No está nada mal. Los conductores de los DS encontraron fascinante la capacidad de regular por sí mismos la rigidez de los amortiguadores hidráulicos. Esta es la posición más baja. Ahora lo pongo en posición normal. La que se utiliza para ir por carretera. Dependiendo de los problemas de la calzada, puedes ponerlo en la posición 2. O en la 3. Ya se está elevando más rápido. Está rígido. Si se produce un pinchazo, pones la posición más alta. La última. Tiene 5 posiciones y puedes ajustar 3 de ellas en función del estado de la carretera. Citroën hizo unos ajustes a medida para el general de Gaulle. Chaperon modificó el techo. Era eléctrico. Y permitía que el general de Gaulle pudiese levantarse y saludar a la multitud. Utilizaba este coche sobre todo para los viajes por el país, pero también para ir a París. El techo se elevó 10 centímetros para adaptarse a la altura del general. En la parte delantera del parachoques se observan 2 ranuras para banderines. Una para el banderín oficial y otra para el presidente del otro país. El banderín tiene un mástil de latón cromado y este es el logo del general de Gaulle, con la cruz de Lorena. Cada presidente tiene su emblema. El general tenía un sitio preferido en el coche, la parte trasera derecha. Cuando salía del Elíseo o de la Boiserie, el coche siempre estaba colocado de forma que entrase a esa parte. A menudo, cuando Madame de Gaulle estaba con él, le cedía ese asiento y se sentaba a su lado. Estaban sentados así cuando el DS del general de Gaulle hizo historia el 22 de agosto de 1962. Ese día, en Petit Clamart, el coche le salvó la vida en un atentado. Unas semanas antes, en julio de 1962, Argelia se había declarado independiente. Sin embargo, algunos partidarios de la Argelia francesa no podían aceptar que el general apoyase la independencia argelina e intentaron asesinarle para acabar con el régimen de la Quinta República que él había creado. Resumiendo, esta fue la motivación de la OAS, la organización del ejército secreto, que provocó disturbios y preparó y dirigió el atentado contra el general de Gaulle. A las 8 menos cuarto de la tarde, la comitiva presidencial formada por 2 DS y 2 motos salió del Elíseo en dirección al aeropuerto de Villacoublay. Ninguno de los coches estaba blindado. A las 8:20, cuando el coche se acercaba al cruce de Petit Clamart, los terroristas de la OAS abrieron fuego contra la caravana. Se pincharon 2 neumáticos. Algunas balas atravesaron la carrocería del coche presidencial, pero los 2 pasajeros consiguieron escapar. Se hicieron 187 disparos y unos 15 impactaron en la carrocería. Un comando de 10 hombres, 187 balas disparadas contra una carrocería sin blindar y un golpe de suerte para la comitiva presidencial, que consiguió esquivar al coche que le apuntaba, que también era un DS. A pesar de todo, el vehículo siguió varios kilómetros hasta llegar al aeropuerto de Villacoublay, donde unos minutos más tarde, el general de Gaulle dijo, hablando de los terroristas que habían intentado matarle, que o no sabían manejar un arma o su puntería era pésima. Como curiosidad, deberíais saber que Madame de Gaulle tenía gallinas en el maletero del coche. Una vez que llegaron al aeropuerto, estaba ansiosa por saber si las gallinas estaban bien. Todos sobrevivieron.
No hay duda de que la suerte, la habilidad del chofer presidencial Francis Marot y la tecnología avanzada del DS-19 salvaron la vida del presidente de la República. Éric Letton es el director del Conservatorio Citroën de Aulnay-sous-Bois, donde hay cientos de modelos antiguos de la marca con el emblema del Chevron. Para demostrar el excepcional rendimiento del DS en carretera a pesar de sus dos neumáticos pinchados, el técnico ha preparado una demostración. Ha reproducido las condiciones del intento de asesinato utilizando un DS-19 estándar idéntico al que utilizaba el general. Hemos desinflado los neumáticos trasero derecho y delantero izquierdo para que coincidan con los que pincharon las balas. Están deshinchados. No tienen nada de aire. A pesar de los dos neumáticos pinchados del coche, gracias a la suspensión oleoneumática o hidráulica, el vehículo sigue estable. El agarre y la manejabilidad son impecables. En mi opinión, controlar un vehículo sin dirección asistida de esa época hubiera sido muy difícil. Gracias al sistema hidráulico, el coche del general podría haber perdido una rueda y seguir circulando sin daños. Le hemos quitado una rueda al coche para demostrar que era capaz de funcionar con solo 3. Para ello, hemos puesto el coche en la posición más alta. Como acabamos de ver, hay más posiciones de altura, así que lo hemos elevado al máximo y lo hemos fijado. Todo está ajustado en la suspensión y en el chasis, así que podemos quitar una rueda y seguir circulando. Razón suficiente para que la lealtad del general de Gaulle al DS mereciera la pena, a pesar de que algunos querían que utilizase un coche blindado. Después del atentado de Petit Clamart, se le sugirió al general de Gaulle que utilizara el Renault Rambert Ambassador, un coche propuesto por el ministro del Interior, Roger Frey. Las piezas de este coche venían de Estados Unidos y se ensamblaban en Bélgica. El general de Gaulle no era muy pro-América, por lo que al conocer este aspecto ni siquiera se fijó en la apariencia del vehículo. Este coche estaba blindado y tenía cristales antibalas. Se nota en el grosor y el peso de las puertas. La carrocería la diseñó Henri Chaperon. También tenía neumáticos antipinchazos. El general de Gaulle prefirió mantenerse fiel al DS-19, que le salvó la vida el 22 de agosto de 1962, tanto que se rumoreó que cuando le enseñaron este coche dijo: ¿dónde está mi DS? Quien haya pedido o pagado este coche debería quedárselo y utilizarlo, porque él no lo quería. Estuvo comprometido con el DS hasta el final de su mandato presidencial. El general conservó su DS-19 hasta que se retiró en noviembre de 1969. Solo cedió ante una pequeña novedad, la versión alargada del DS-21 que había modificado el famoso diseñador de carrocería Chaperon y que estaba destinada a los desfiles. El coche se pidió en 1968 y se entregó en 1969. Es un coche ceremonial, no de uso diario, sino para desfiles. Está cuidadosamente diseñado para velocidades lentas. 6,5 metros de largo, con una mampara de cristal que separa a los pasajeros del asiento trasero de la parte delantera. El edecán cogía un trozo de papel, escribía en él y lo metía en este buzón pequeño para que el jefe de Estado pudiera leerlo en la parte trasera. Este coche, diseñado para acoger a los jefes de Estado, ofrece todo lujo de detalles en su interior. El primer invitado, Jean-Bedel Bokassa, futuro emperador títere del Estado centroafricano, quedó impresionado, así como Richard Nixon, el presidente estadounidense. El coche está sobreequipado, lleno de extras para los jefes de Estado. Pero el general era un hombre al que le gustaban las cosas sencillas.